de la película. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Adelante. Estás a punto de reprobar el año. ¿No estás yendo a la escuela? Mamá, no me voy de pinta, voy a entrenar. Oye, no parece llanero, ¿eh? No, hombre, para nada. Es bien picado para el fruto. El objetivo es desarrollar un proyecto social que toque las fibras más íntimas y por este medio defenderemos los valores para unificar la familia. Álvaro, lo siento mucho, está muy avanzada. Estoy en bancarrota y nos vamos a ir todos. No sé qué voy a hacer el resto de mi vida. Ya Dios dirá. Los sueños de muchos dependen de ti, sobre todo los míos. Uno debe luchar por sus sueños, pero lo demás hay que dejarlo en manos del de arriba. Tienes que aprender a jugar en equipo. Mira, entró un rayito de luz. Tú decides, ¿te quedas ahí o vuelves a ser un guerrero? Arropados bajo el manto de Nuestra Señora de Guadalupe y unidos por nuestra fe, lograremos el milagro. Ya verás que ningún obstáculo podrá detenernos. Que Dios bendiga a todos ustedes. Bueno, se siente el espíritu festivo así potente, ¿no? Magnánimo también, los escenarios, todo. Dime, ¿cuántas locaciones usaron? Pero antes de eso, platícanos la historia del guión, que es, tú Sí. como guionista no podemos dejar de hablar del guión. Lo que sucede es que empezamos a platicar con el equipo Santos Laguna, con el propósito de explorar la posibilidad de hacer una película sobre el equipo de fútbol, porque veíamos que era un equipo diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que son un equipo que va desde los jugadores, el equipo técnico, los directivos. Son gente que cree mucho en la fuerza del espíritu. Y cuando hablo de la fuerza del espíritu es lo que los conlleva a tener fe y esperanza. Sobre todo que era un equipo que estaba ya a la deriva. Hubo meses en que los jugadores no tenían sueldo, pero seguían ahí con ese espíritu de lucha. Entonces, eso estaba demostrando que era un equipo diferente. Era un equipo que los movía precisamente lo profundo del alma del ser humano. Pero más allá de eso, también veíamos que había una especie de relación de fe en el Creador, en Dios. Que también los distingue muchísimo. Los distingue muchísimo. Equipos. Y luego también descubrimos que también eran muy creyentes de la Virgen de Guadalupe. Cuando empezamos a platicar con ellos, dijeron, si le exploras más, vas a encontrar mucho más de lo que es el equipo de fútbol. Al principio no entendíamos qué era lo que querían decir. Pero en una plática que tuvimos con una persona muy llegada al equipo, que duró varias horas, fue cuando entendimos que de lo que estaban hablando es de la presencia de Dios en la vida de cada ser humano. No lo queríamos decir tan directo, ¿verdad? Porque entonces se convierte en una película teológica y a lo mejor eso nos espanta el público. No lo quisimos tratar así. Al día siguiente nos fuimos a Torreón, compramos nuestro boletito del taxi en el aeropuerto y el taxista que nos llevó 10 minutos de viaje, sus palabras máximas fueron:
no se preocupen, lo que andan buscando lo van a encontrar, porque el de allá, el de arriba, se los va a proporcionar. Entonces dijimos, ¿qué? ¿Usted es predicador? O, dice, no. Era un profeta. Dice, pero aquí está mi tarjeta y estoy al servicio de ustedes 365 días del año, 24 horas. Está bien. Ese mismo día encontramos otra historia, la de un fanático del fútbol que al perder su empleo, al no poder sostener a su familia económicamente, estaba al borde del suicidio. Y la única manera como él reencontró eso fue precisamente cuando el equipo Santos Laguna decidió hacer una misa para tratar de salir de la posibilidad del descenso. Eso lo llenó de fe y de esperanza y lo transformó. Y encontramos a través de los futbolistas otra historia también del sueño de los futbolistas, ¿no? En particular de uno de ellos. Entonces teníamos ya prácticamente 3 historias, porque la persona que habíamos entrevistado originalmente estaba desahuciada, le quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, estaba lleno de fe. Entonces dijimos, pues aquí hay algo diferente. Empezamos a escribir ahí mismo en Torreón. Para la medianoche teníamos prácticamente la estructura de la película. Fue rapidísimo. ¡Qué impresionante! Al día siguiente que regresábamos a México, buscamos al taxista para que nos llevara y nunca respondió. Bueno, algo debe haber pasado. Cuando empezamos a preparar la filmación de la película, buscamos al taxista. No lo encontramos. Cuando empezamos a filmar la película, lo buscamos. Jamás lo encontramos. Peor aún, cuando fuimos al aeropuerto a buscarle a él, con su tarjeta que nos dio, nadie lo conocía. No me digas. Entonces, ahí fue cuando encontramos que teníamos un personaje que iba a ir conduciendo y uniendo las historias de los otros personajes. Un personaje misterioso. Hay ángeles entre nosotros, ¿no? Ángeles entre nosotros. Y fue cuando pensamos, este personaje, bueno, habiendo conocido al taxista original, a mí se me quedó muy grabada su físico. Y dije, ya sé quién puede hacer ese personaje, Eric del Castillo. Le da un aire. Y cuando platiqué con Eric, dice, no era un ángel, era Dios. Y dije, bueno. Qué lindo. Pero entonces lo que empezó como una charla cotidiana de que, hombre, su equipo es magnífico, hay que hacer una película. De pronto el camino te va llevando por muchas cosas en torno a ese equipo de fútbol y dices, cierto que hay que hacer una película, no es una intuición, es un mandato. Sí, y debo de darle crédito a los directivos del Santos Laguna, porque ellos fueron los que dijeron, no queremos una película de fútbol, queremos algo más allá. ¿Y qué es ese más allá? Pues lo vas a encontrar. Y fue en la conversación con uno de los directivos que encontramos el tema de la esperanza y de la fe. Qué hermoso. Y qué valientes ustedes. Bueno, primero tú como guionista, ¿no? Y después acudiste a los productores, a los que iban a financiar esto. ¿Presentaste tu proyecto o fue a la inversa o fueron juntos? Todo se dio en cuestión de... En coincidencia. Sí, yo creo que todo se dio máximo en 10 minutos, porque presentamos al equipo Santos Laguna el proyecto de película, pensando nosotros una película de fútbol, ¿no? La respuesta fue positiva, pero dijeron, vamos por allá. Y como el equipo pertenece a Grupo Modelo, en automático estaba financiada la película a través del estímulo fiscal 226. Entonces, de financiamiento no estábamos preocupados qué clase de historia deberíamos de hacer. Pero resultó tan rápido todo, el taxista fue el que dijo todo. No se preocupen,
el de allá. Entonces dice uno, Qué bien, bueno, y tú te tuviste que fiar de Dios, renunciar a tu soberbia, al protagonismo y dejar que escribiera el corazón. eso fue todo, el corazón y el alma. Y incluso el título Espíritu de Triunfo proviene precisamente de ahí. Y el otro día, después de haber terminado la película, habiéndola presentado varias veces, visto varias veces, estaba Eric del Castillo y estaba yo. Y me dice Eric, dice Miguel, este no es la película que dijimos, esta es la película del Espíritu Santo. Es cierto. Nosotros como los católicos hablamos de Dios y de Jesucristo, pocas veces hablamos del Espíritu Santo. Y esta película representa muy bien la misión del Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Total, pero fue Eric el que dice, no Miguel, yo no soy un ángel, tampoco soy Dios, soy el Espíritu Santo, en la película. Ajá, claro. Y luego la otra coincidencia, en la inauguración del estadio Santos Modelo. Nos quedamos pendientes después de un corte. Sí, cómo no. Vamos y volvemos. Continuamos. Bueno, ya nos vas a contar tus historias personales como guionista, ¿no? Porque quiero compartir lo que se ha dicho en el corte también con ustedes. Volvemos a la otra coincidencia que se dio para que finalmente pudiera producirse Espíritu de Triunfo. En la inauguración del estadio trajeron a Pelé
Y el hombre, cuando llega al centro del estadio, sus palabras fueron: que Dios bendiga a todos ustedes y Dios bendiga a México. Pero en el guión coincidía casi con el final de la película. Y entonces fueron una frase que dijimos, ¿cómo es que encaja en automático? Pero no la escribimos nosotros, ahí estaba, ¿no? O sea, tú la habías escrito, pero ahí estaba sonando en vivo, en la voz de Pelé, y dices, no, es que sí. esta película está viva, ¿no? Está viva. Y otra, en la película aparece un jovencito con síndrome de Down. En el guión original no existía el muchacho, para nada. Cuando estábamos buscando las locaciones en Torreón, nos detuvimos en una casa, pues, algo humilde, pero enfrente había una escuela para niños con síndrome de Down. Sale este joven y dice: ¿es cierto que ustedes quieren filmar una película? Le dije: sí, yo soy actor y quiero salir en la película. Dije, qué lindo. Le dije: está bien, bienvenido. Excelente. Y hace un personaje bien interesante, hace un personaje conmovedor, pero no tuvimos que escribir, lo soltábamos. Y él sacaba sus diálogos, sacaba lo que quería. Intervenía en los diálogos sí escritos que ya tenía programados. Ni siquiera eso. Le decíamos cuál era la situación y él inventaba. Entonces, él creó un personaje muy real, que también, al final, cuando los otros personajes preguntan por el taxista y que nadie sabe dónde encontrarlo, que nadie lo conoce, el joven allí, en plena filmación, dice: es que ustedes no saben ver y no saben escuchar. Híjole, qué lindo. Y eso nadie le dijo que lo dijera, ¿No? él solito. Se le salió. Y todo eso se va quedando en la filmación. Va quedando. Entonces uno dice: bueno, a final de cuentas esta película yo no tengo nada que ver. Entonces es un gran regalo, ¿no? Un gran regalo, sí. Un encuentro de varias personas, muchas coincidencias, y luego la voz del joven con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, es la voz viva del Espíritu de Dios en él, ¿no? Así es. Que interviene sin que nadie lo dirija. Así es. Entonces, guay, no, es increíble. Bueno, ¿y cómo te sientes? Muy satisfecho. Y director. Sí. Voy a separar dos cosas. Una es desde el punto de vista contenido y otra cosa es desde el punto de vista técnico. Ya como película, como técnico de director de cine, me hubiera gustado hacer otras cosas en la misma película. ¿Te refieres a qué? ¿A las luces, a los escenarios, sí, a exacto, los movimientos el de lenguaje, cámara? exacto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista contenido, me gusta mucho la película. Y yo creo que entre la edición, la postproducción, la he visto no sé cuántas veces, ya no me acuerdo cuántas, pero siempre estoy encontrando algo de contenido. Ya no la juzgo desde el punto de vista técnico. Siempre estoy encontrando una frase, una palabra que dije, ¿de dónde salió esa palabra? ¿De dónde salió ese mensaje? ¿No? Te pones como espectador y te dejas educar por el mismo guión, ¿no? Sí. ¡Qué lindo! Y lo mismo Eric del Castillo, la ha visto varias veces y dice: oye, Miguel, cada vez le encuentro más cosas. Y le digo: pues sí, Eric, pero ten en cuenta que esta película no es nuestra. ¡Qué bello! ¿Qué otras experiencias has tenido como guionista y director? Anterior a esta película, hice una película sobre la vida del padre Pro, Miguel Agustín Pro. Esta película también nació de una forma milagrosa, por así decirlo. Los jesuitas me llamaron para ver si me interesaba hacer una película sobre el padre Pro. Les dije que sí, y me enseñan un guión de 600 páginas. Y digo: pues eso es para una telenovela. Un guión debe tener máximo 100 páginas. Y luego, a pesar de eso, lo leo y tiene locaciones en Europa. Y es una película que sucede en los años 20 y en los años 10. Está la Revolución Mexicana, el vestuario, las locaciones,
la escenografía, todo. Le dije, bueno, es una película cara, les dije, y dijeron, sí, lo sabemos. ¿Cuál es el presupuesto que tienen? 100,000 pesos. No, inocentes criaturas de Dios. Con 100,000 pesos. De eso nos reíamos en el corte, imposible con 100,000 pesos. 100,000, ¿y quieren que vayamos a Europa a filmar? No. Bueno, es que allá estudió el padre Pro. Sí, ya lo sé, pero para no hacer la historia larga. Empezamos a trabajar, otra vez, llenos de esperanza y que Dios proveerá. Y finalmente se logró el presupuesto adecuado. De 4 millones. 4 millones de pesos. Pero ¿de dónde venía ese dinero? Venía de la colaboración de la gente. En Estados Unidos, en México, la gente se enteraba y decían, por ejemplo, en Estados Unidos decían, les mando $10 para su película, $5 para su película. O aquí en México, no tengo más que 10 pesos. ¿Les sirve? Venga todo. La otra fue de que algunas personas alrededor ya de los jesuitas decían, ¿quién va a ser el actor? Y ellos proponían, sobre todo las señoras, Gael García, Diego Luna, Verástegui, ¿no? Y yo dije, no, discúlpenme, admiro mucho el trabajo de estos actores, muchísimo, pero en este caso debe ser un trabajo interno, que nazca del interior. Por consiguiente debe tener una vida espiritual especial. Yo propongo que sea un sacerdote, el actor. Los jesuitas dijeron, bueno, sí. Pasaron 2 semanas, el provincial dice, hay un joven que no es sacerdote, está por ordenarse, le faltó 1 año, pero a lo mejor les puede funcionar. ¿Por qué no lo entrevistan? Era el guionista, el sacerdote guionista, el jesuita guionista, y yo fui co-guionista, pero básicamente en base al material de él. Quedamos de entrevistarnos con el joven en una fonda a las 8 de la mañana. El jesuita y yo estábamos listos allí esperándolo y lo vi venir al joven con una mochila. En cuanto lo vi, dije, es el padre Pro, porque físicamente se parecía al padre Pro. Llega y se sienta frente a nosotros y me pregunta, ¿usted es el padre Vargas? Y le dije, sí, él es Miguel Rico. Al jesuita, ¿no? Cambiélos. Sí. El jesuita no entendió qué estaba pasando, pero guardó silencio. Le pregunté al joven si sabía de qué se trataba. Dice, no, el padre provincial nada más me pidió que hablara con ustedes. Mi primera pregunta fue, ¿qué sabes del padre Pro? Dice, yo encontré mi vocación leyendo la biografía del padre Pro. Ah, le dije, ¿entonces lo conoces bien? Sí. En tu vida personal, ¿alguna vez has actuado en el kinder, en la primaria, has cantado o algo así? Dice, antes de entrar al seminario, fui actor profesional. Actué en 36 obras. ¡Qué lindo! Estudié el método, Stanislavski, Grotowski. Ándale, dije, completísimo. Dije, oye, bueno, tercera pregunta. Yo sé que ustedes, siendo seminaristas, de todas maneras trabajan. ¿En qué trabajas? Dice, trabajo con obreros, en un barrio pobre. Dije, ¿como el padre Pro? Sí. Entonces ya le dije la verdad. Él es el padre Vargas, yo soy Miguel Rico. ¿Quieres hacer esta película con nosotros? Dijo que sí. Qué bien. Y todo lo demás se fue dando. Y entonces empezamos a escuchar, 4 millones de pesos fue en efectivo, pero en realidad muchas personas llegaban y decían, tengo esta casa de los años 20 que me gustaría que la vieran a ver si les funciona. Y entramos a la casa, el mobiliario, todo era de los años 20, que de haber rentado esa casa, esa locación nos hubiera costado muchísimo dinero. Entonces ahorraron locaciones y todo. Muchísimas cosas. Qué bien. Y llegaron actores y dijeron, quiero trabajar en la película, gratis. Técnicos dijeron, yo bajo mi sueldo. Bueno, esta película, cuando la terminamos,
hubo una reunión de los jesuitas en Roma, de todo el planeta, para elegir al padre general. En el Vaticano escucharon hablar de la película y el Papa Benedicto XVI tiene una copia de... Qué bueno, le encanta. Qué gusto. ¿Y se va a doblar a otros idiomas? Está subtitulada en inglés. Ah, qué bien. Bueno, y volviendo a Espíritu de Triunfo, ¿cuántas locaciones ocupaste? Básicamente toda la comarca lagunera, ¿no? Incluso nos metimos a las dunas unas dunas que hay muy hermosas por ahí, donde se han hecho películas del oeste, que pensábamos que sería una metáfora para cuando el joven futbolista de la película, el protagonista, cae por la soberbia, la vanidad, es donde va a entrenarse, ¿verdad? Y se entrena cuando uno sube las dunas, las piernas es muy difícil, entonces se fortalece mucho. Y el joven, le dije, pues vas a subir y bajar las dunas muchas veces. Me dijo él, intentaré, pero no creo más que en una sola vez. En cambio lo hizo muchas veces. Pudo hacerlo. Pudo hacerlas. Y Espíritu de Triunfo. Sí, y a propósito, el muchacho no es actor, él es futbolista. Ándale, vamos y volvemos. Regresamos. Continuamos con Espíritu de Triunfo, descubriendo que hay un personaje dentro de Espíritu de Triunfo que no es actor y tenía que subir y bajar las dunas. Y obedece. Obedece. Obedece al director. Y además ni se queja. Y además ni se queja. No. ¿Y quién era entonces si no era actor? Lo que sucedió también cuando empezamos a hacer la selección de actores para el personaje del futbolista, del joven futbolista, entrevistamos muchos actores.
muy buenos, buenísimos, pero a la hora de mover el balón, muy malos, ¿no? Casi pocos lo podían mover. Entonces pensamos, bueno, es muy importante que sepa mover el balón. Nos fuimos a Torreón, con el permiso del equipo Santos Laguna, les dijimos, ¿qué posibilidad habría de que alguno de las jóvenes de las fuerzas básicas pudieran actuar en la película? Dijeron, pues adelante, a ver qué encuentras. Un sábado fuimos a verlo, sin decirles a los muchachos que estaban entrenando, y localizamos como unos 10 jóvenes. De esos 10, mentalmente seleccionamos como 5. De esos 5, ya conversando con ellos, sin que todavía supieran ellos de qué estábamos haciendo allí, seleccionamos 2. Viene el problema de que ese joven, ¿cómo se va a sentir frente a las cámaras, el equipo de iluminación, toda la parafernalia de una filmación? Entonces decidimos traerlos a la Ciudad de México, armar una escena completita, como si fuera la película, los pusimos frente a la cámara y los 2 actuaron muy bien. Bueno, ¿por cuál nos decidimos? Pues vamos a ver cuál es el que mejor se ve en pantalla. Entonces proyectamos la película en la pantalla de una sala de cinematográfica y los 2 eran buenísimos. Madre santa, qué difícil. ¿Qué hacemos ahora, no? Entonces dijimos, en la película nada más hay uno, pero ¿por qué no tenemos 2? Uno es el bueno y el otro es el villano. Mira. Y los 2 resultaron excelentes. Qué bien, qué ¿verdad? gusto. Oye, y Eduardo Ricalde, ¿qué tal, Porque es la primera vez que produce una película, ¿no? Sí, anteriormente tuvimos una muy buena experiencia porque tenemos una compañía y decidimos producir una serie de televisión sobre la historia de México. Pero buscábamos una manera diferente de hacerla. Y se nos ocurrió, Eduardo y yo estuvimos platicando cómo hacerlo. Y se nos ocurrió, ¿por qué no hacerlo como lo estamos haciendo ahorita? Entrevistas. 2 entrevistadores, una mujer y un hombre, y repentinamente, ¿quién entra por acá? Miguel Hidalgo. Y empezamos a platicar con Miguel Hidalgo y sus razones y todo eso. Y debe de ser un Miguel Hidalgo que lo mismo es muy alegre, que también se pone a llorar o se lamenta de sus fracasos. Y los entrevistadores piden permiso de que si puede estar aquí el general Morelos. Y entra Morelos, y Morelos pues viene con el reclamo, ¿verdad? En fin, se va haciendo un diálogo tan interesante, en la cual los entrevistadores pues nada más son testigos, porque los personajes empiezan a hablar y empiezan a entrar en conflicto o en alegría, en fin. Para hacer esto, decidimos hacer un reparto en la cual los actores se parecieran físicamente a los personajes originales, pero también no queríamos actores conocidos, porque la gente dice, ah, mira, ahí está fulano de tal haciendo la de Hidalgo. Y ya no es creíble. Ya no es creíble. Entonces, actores de teatro. Segunda condición, que supieran de la historia. Entonces les dábamos a cada actor, aquí está la biografía de Hidalgo, 1, 2, 3 libros, lételos. La semana que entra hay examen. Y la semana siguiente conversábamos con ellos, les hacíamos una serie de preguntas. Y aquel actor que resultara que se sabía muy bien toda la biografía de Hidalgo, o de Morelos, o de Calleja, o de quien fuera, tú te quedas. Oye, qué casting tan original, ¿no? Muy elevado. Y entonces, ¿esa serie dónde se transmitió? Originalmente empezamos a salir en el canal 22. Después al licenciado Ricalde le llaman de canal 9 y le dicen, ¿y por qué no está acá? Y nos la llevamos a 9 también. Entonces realmente la serie fueron 52 capítulos, salió en el canal 22 y salió en Televisa. ¿Cuántos personajes históricos? Yo creo que han de haber sido unos 70 personajes históricos. Bien, qué bonito. ¿Verdad? Y tuvimos mucha suerte, porque ni un solo actor nos falló.
a todos los creía, le creía a uno. Incluso a la filmación llegaban tan imbuidos en sus personajes que, por ejemplo, Iturbide, durante la Guerra de Independencia, decidimos confrontarlo con Fray Servando Teresa de Mier. En la vida real los dos se odiaban. Y cuando llegaron los actores en la mañana para... Iturbide no le dio la mano al actor que la hace de Fray Servando. Ya eran enemigos. Desde la llegada. Sí. Al actor en la grabación. El guión decía otra cosa, decía que entraban y se saludaban, pero entra Iturbide, ya estaba ahí Fray Servando, dice: Padre Mier, mucho gusto en saludarle. Y el Padre Mier se volteó a otro lado. Y entonces Iturbide empieza a improvisar, dice: veo que aún me guarda rencor, padre. y se empieza, queda la toma. Sí, a la hora de comer, los dos actores muy separados. Y cuando finalmente terminamos la grabación, el que la hace de Iturbide se quita la capa y dice: qué difícil es ser soberbio. Ay, qué y fue lindo. cuando se dieron un abrazo. Hasta entonces entendimos que el otro estaba en personaje. Qué bárbaro, había asumido el personaje, en Sí. serio. Oye, y dime, volviendo al Espíritu de Triunfo, ¿de cuánto duró la grabación? 5 semanas. Qué rápido, ¿cómo puedes hacer eso? Básicamente porque generalmente trabajo con el mismo equipo. Los conozco, me conocen desde hace muchos años. Estamos muy bien organizados. Para mí las películas se hacen en el escritorio. Entonces todos conocen bien el guión. Sabemos qué necesitamos para cada escena, de utilería, de vestuario, etcétera, etcétera. Y sabemos el orden de escenas que vamos a hacer. Y tenemos un plan de decir: tal día tenemos que completar tantas escenas. Y las completamos. Y entonces son actores ya muy buenos que ya ensayaron, ya tienen todo resuelto, y a la hora de grabar es grabar y nada de 5 tomas por escena. Así es, y lo mismo con los técnicos. Los técnicos saben dónde va cada lámpara y saben dónde va el dolly de la cámara. Todos llegan sabiendo qué es lo que hay que hacer. Realmente para mí son vacaciones, porque yo llego a sentarme a ver que todo se realice. Sí, a tomar mi café, ¿no? A ver, entonces, el guión se escribió en una noche. No, la estructura en una No, noche. El guión, digamos, una semana. El argumento. Ajá. El argumento fue prácticamente un día y una noche, ¿no? Y el guión yo creo que salió como en 2 semanas. 2 semanas. Después todo el trabajo previo, el conseguir a los actores, el identificar los escenarios, los ensayos, todo eso, ¿cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses, qué Sí. rápido. Pero por lo mismo, porque todos están en la oficina. Y la oficina donde trabajamos es como si fuera la casa de todos. Ahí comemos, ahí nos ponemos, cada quien se sirve, no hay con que puedo tomar esto, pues todo el mundo se siente como en su casa. Y empezamos a trabajar ordenadamente. Yo creo que jamás alguien ha alzado la voz allí. ¿Cómo se llama la compañía? Se llama Lema Producciones. Ahora estamos cambiando a una nueva sociedad. El licenciado Ricalde más otras personas, casi los mismos. Y traemos otras ideas. Queremos hacer películas y series de televisión con historias verdaderas de estos hombres y mujeres que han dignificado a la nación muchísimo. Ejemplo, yo pregunto en la calle: ¿qué saben ustedes del Escuadrón 201? Y casi nadie me sabe responder. Los que saben dicen: fueron 10 pilotitos que se fueron a pasear por ahí. En realidad fueron 300 mexicanos dispuestos a dar la vida por el honor de la patria en un momento de guerra. Un escuadrón de combate americano se entrenaba en 1 año. Estos se entrenaron en 4 meses, hablando español y perteneciendo a la Fuerza Aérea Americana. En tan solo 2 meses de guerra, de combate, hicieron 750 misiones de combate.
750 veces arriesgaron la vida. Qué cosa, sí. Y esa historia no la conocemos. Y de esos pilotos, nada más murieron 6. ¿Y tú la quieres contar? Debemos de contarla. Tenemos que contarla. Porque ahí está el ejemplo de dignidad, de superación, de perseverancia. De perseverancia, de todo, de amor a la patria, ¿no? Y es la única manera como podemos sacar el país. Entonces, y fueron condecorados por el gobierno de Filipinas, el general MacArthur, la Fuerza Aérea Americana, el presidente Truman y el presidente de México. Sin embargo, nadie conoce la historia. ¿Por qué? No lo sé. Los niños cuando ven en los libros de historia en la escuela, Escuadrón 201, pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Y punto. Punto. Y así tenemos muchas historias. Una historia bellísima de una jovencita de 17 años de Ciudad de Nezahualcóyotl, que ante la pobreza decide emigrar a los Estados Unidos. A pie cruzó la frontera. No hablaba inglés, 17 años. A los 36 años, tan solo unos cuantos años después, era la secretaria del Tesoro en el gobierno de Clinton. Y los billetes están firmados por ella, Rosario Marín. ¿Qué ejemplo de superación? ¿No? Claro, todas esas historias vas a producir entonces. Debemos de producirlas. Qué bueno. Porque el espíritu de triunfo está allí. Así es, ya una vez que hiciste esta película de Espíritu de Triunfo no puedes detenerte, ¿no? No debemos detenernos, ¿verdad? Bueno, ustedes promueven las fundaciones y en cada fundación hay historias de triunfo, sí, de superación. Nos encantaría hacerlas con otras 3 cámaras. O con una. Con una sola. Con una sola. Tú a producir en una película se hace con una sola cámara. ¿En serio? Sí. Qué impresionante. Pues tienes que enseñarnos a trabajar de esa manera. A mí me encantaría. ¿De verdad? Sí. Pues nosotros felices, porque aquí somos puros periodistas y comunicólogos y bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero bueno, yo escribí la radionovela En la vida de San Agustín y escribí una obra de teatro que se llama Me quedo en pijama. Y la verdad es que quedaron excelentes los libretos, gracias a Dios. Y creo que podemos seguir haciendo más cosas para representar las historias de los personajes altruistas. Me encantaría, como mencionaste antes de que comenzáramos el programa, don Alfredo Achar, bueno, hay tantos, ¿no? El doctor Enrique Graue, Carmelina Ortiz Monasterio de Molina, no, y hacer sus historias, uy, qué lindo. Con tu ayuda, si nos ayudas, ¿no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Voy a hacer una pregunta. Casi todos hemos visto la película La lista de Schindler. El señor Schindler salvó la vida de 1,200 judíos. Sin embargo, hubo un mexicano que en la Segunda Guerra Mundial, arriesgando la vida de él